es importante, ¿por qué no nada más leer? ¿Por qué no nada más leer? Y ya con eso, pues que te ilumine. ¿Por qué es importante recibir instrucción? ¿Por qué? En nuestro caso, pues todavía más. Si en la época de los apóstoles se requería que alguien les explicara, ¿cuánto más 2000 años después? ¿Por qué es importante recibir explicación? Porque vivimos en una cultura muy diferente a la cultura de la Biblia. Entonces tú no puedes aplicar y no puedes a veces simplemente leer un texto y decir, bueno, pues esto entonces lo voy a hacer así, de esta manera, porque esa es otra cultura. Hay que saber exactamente cuáles eran las circunstancias de cada texto, hay que saber por qué lo dijo esa persona, a quién se lo dijo, y simplemente ubicarnos, y para eso es importante pues tener conocimientos de cuestiones relacionadas con la Biblia, como cuestiones históricas, porque la Biblia es un libro histórico a fin de cuentas. Cuestiones históricas, cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Entonces la lectura se enriquece muchísimo. Y les decía que este método no es un método que a mí se me ocurrió o es un método nuevo que estamos inventando. Es un método que ya está escrito en la misma Biblia, en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías capítulo 8 se narra un episodio donde el pueblo de Israel o la casa de Judá, los judíos, están regresando de Babilonia, después de estar 70 años en Babilonia. ¿Y ustedes cómo creen que venían los judíos después de estar 70 años en Babilonia? ¿Qué significa la palabra Babilonia? Confusión. ¿Cómo vendrían después de Babilonia? Y es toda la filosofía, religiones, todo el rollo que se creía en Babilonia. Todos totalmente confundidos. Los niños, muchos niños ya nacieron en Babilonia, muchos ya habían perdido el idioma hebreo, ya ni sabían hablar hebreo. Entonces, pues están regresando este grupo de judíos de Babilonia, y el líder espiritual de la nación en ese momento, ¿alguien recuerda quién es? El líder espiritual de los judíos regresando de Babilonia, que les va a enseñar la escritura, ¿quién es? El sacerdote Esdras. Un sacerdote que, según la descripción de él, es un sacerdote que se propuso en su corazón inquirir en la ley del Señor. Es nada menos que a quien le debemos el que tengamos las Sagradas Escrituras. El que tengamos el Antiguo Testamento se lo debemos al sacerdote Esdras. Él fue el que se encargó de ver y examinar todos los diferentes escritos hebreos que había en la época, y de todos los escritos hebreos, porque no crean ustedes que solamente había los escritos del Antiguo Testamento. En la época de Esdras había un montón de libros circulando por ahí diciendo ser inspirados por Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Con un grupo de eruditos hebreos, ¿qué fue lo que hicieron?